Ok, 14 conectados y aumentando. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión 8 de la materia. Ahorita les comparto mi pantalla. Ok, ya estoy compartiendo la pantalla. En este momento ya está abierta la pregunta para la asistencia de la sesión 8. Okay. Muy bien. Un minutito más en lo que se van conectando los demás para no dejar a nadie fuera. Entonces estábamos en las 7 características básicas de la cultura organizacional. Las últimas mencionamos la orientación a equipos, la agresividad y la estabilidad. Okay. Y bueno, comentamos algunas características de nosotros como mexicanos, ¿verdad? Que sí nos gusta la agresividad, nos gustan los riesgos. Le sacamos a veces a la formación de equipos, es uno de los puntos no tan favorables. A veces nos gusta trabajar individualmente, ¿no? Pero ya cuando son proyectos importantes sí nos encanta el equipo y la camaradería y la carnita asada y todo eso. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ya tenemos 25 conectados. Fíjense, bueno, el tema que sigue, ya vimos lo que es cómo se conforma la cultura organizacional. Y ya una vez que está conformada una compañía, ya hay una formación empresarial en la extensión de la palabra, pues llega un momento en que las cosas tienen que cambiar. ¿En qué momento una organización cambia? Eso es algo difícil de decidir o de definir. Definitivamente tiene que surgir una necesidad de cambio para llevar a cabo el cambio organizacional per se. Entonces, ¿cómo detectar esa necesidad de cambio? Hay dos maneras. Hay una manera que se puede hacer pues por una reacción, porque ya vimos que la competencia nos está comiendo, o de manera preventiva también. Son las dos maneras únicas que hay. En ese respecto, les voy a recomendar este libro, tal vez ya lo hayan leído. El que no lo lea está muy barato, esto cuesta como 100 pesos en papel. Es más, yo tengo la versión electrónica. Cuando le suba el archivo de esta clase, aquí en Classroom se los voy a subir el archivo, fíjense, para que lo tengan electrónico, no está muy pesado. Este libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es más, ahí les puse la liga de YouTube, porque viene a manera de cuentito. Son como 13 minutos de video. A ustedes que son todos los que andamos en las organizaciones, es más, en la vida personal también te aplica todo lo que viene, los conceptos que vienen en este libro. Y trata básicamente de darnos cuenta en qué momento necesitamos cambiar. A veces se nos hacen las cosas tan comunes, tan rutinarias, que no observamos que ya es necesario hacer un cambio. Entonces, de eso habla este libro precisamente. ¿Okay? Bueno, entonces, avanzamos, dice, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que conlleva ese cambio, muchachos? Ese cambio organizacional. Hay una frase que me gusta mucho, es un proverbio chino que dice que lo único permanente en el mundo es el cambio. El cambio nunca lo vas a detener de alguna manera u otra, de manera personal o de manera organizacional. Entonces dice, en el mundo en el que nos desarrollamos, todo se mueve a gran velocidad. Y ahorita con la tecnología, peor, muchachos, todo está cambiando, pero a pasos agigantados, muy veloz. ¿Okay? Dice, aun cuando muchos de los elementos que nos rodean sean los mismos, la complejidad y el ritmo del cambio hacia nuevas formas de ser, nuevas maneras de vivir, nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos. Entonces, todo esto nos está haciendo que en las organizaciones también nos estemos adecuando. Las tecnologías, si ahorita en la compañía, sea agencia aduanal o sea maquiladora, o lo que sea, se hacen las cosas de una manera con la tecnología que tienes,
sea de cómputo o de sistemas de procesamiento de datos o de equipos de prueba, lo que quieras y gustes en tu departamento, en tu organización. Dentro de 2 años va a ser totalmente diferente. Entonces los cambios vienen a un ritmo demasiado rápido. Muchas gracias. Dice, son de una magnitud que la humanidad no había experimentado. Realmente estamos ante una situación única. Ahorita vamos a ver lo del concepto de las generaciones, de los baby boomers, de la generación X, los millennials. ¿A cuál pertenecen ustedes? ¿Sí saben? ¿Quiénes son millennials de los que están aquí conectados? Los millennials están sufriendo mucho ahorita lo de las tecnologías. Y es más, aparte del millennial, la nueva generación es la centennial. No la han escuchado, esa más, la que se escucha mucho son los millennials. Ahorita fíjense los cambios tecnológicos. En donde yo trabajo en Aptiv, hacemos cableado eléctrico para los automóviles eléctricos, los Tesla, son carros eléctricos, 100% eléctricos. Con una carga de batería, viajas ya casi 500 millas. 500 millas, pues es un buen 5 por 1, 5, 5 por 6, 30, 800 kilómetros con una sola carga de batería. Esa camioneta que les estoy poniendo ahora en la pantalla, la marca es Rivian, 100% eléctrica. Ya también parece que ya viene la F-150, no sé si en el 2021 o en el 2022, la F-150 Ford 100% eléctrica. El Mustang ya salió el eléctrico para 2021. Entonces, vienen cambios tecnológicos. Yo estoy hablando de los del ámbito automotriz, porque ahí trabajo, pero en cualquier ámbito va a haber cambios totalmente fuera de orden, muchachos, en los próximos años. En la tecnología espacial, no se diga. ¿Han escuchado hablar de SpaceX? Los que viven ahí por Matamoros deben de saber qué es SpaceX. Hay gente aquí de campus de allá de Matamoros. SpaceX es una compañía aeroespacial que le está compitiendo a la NASA. De hecho, está colaborando con la NASA. El dueño es el Elon Musk, se llama la persona. Bueno, ya es gringo, pero nació en Sudáfrica. Esta persona, yo la sigo mucho porque me gusta mucho la tecnología y está lanzando muchos pues naves al espacio, haciendo pruebas y todo esto. Acaba de mandar algunas a la estación espacial de la estación internacional y tiene programado que para el 2026 va a haber personas en Marte. ¿Cómo la ven? Ya faltan 6 años. Entonces, les preguntaba que quién vive ahí en Matamoros, porque allí cerca de la playa de Matamoros, creo que está a la vista, creo que son unos kilómetros, no sé si son menos de 10 kilómetros, alrededor de 10 kilómetros de la playa Bagdad. Hay un campo de lanzamiento de SpaceX y acaban de hacer una prueba la semana pasada, que no fue exitosa, de una nave de ese tipo, de SpaceX. Y la vieron allí en Matamoros, ahí se veía. Ok, entonces el cambio organizacional pues tiene que alinearse con las tecnologías nuevas que vienen, muchachos. Aparte de si la compañía produce precisamente o hace productos de este tipo de tecnologías nuevas y todo eso, pues se tiene que estar adecuando, ¿no? Entonces, el cambio organizacional es necesario que se tenga vislumbrado en cualquier organización. Dice, el cambio organizacional implica el paso de una situación inicial, la cual requiere ser modificada hacia dónde, hacia otra posición deseable esperada. Ahí viene flecha, pregunta cuestionario, ¿no? Entonces, el cambio organizacional se requiere para cambiar de una posición actual hacia una posición deseada o esperada, digamos del punto A al punto B. Viene ahí en la foto del lado derecho. Donde B es donde yo quiero estar. ¿Okay? Para eso cambian las organizaciones. Entonces, de manera general, dice, en primer lugar, se debe concientizar a los miembros de la empresa de que existe una necesidad de cambio, buscando reducir la resistencia.
Cuando alguien quiere cambiar algo, muchachos, en las organizaciones, siempre va a haber resistencia. Es más, en la casa, algo quieres cambiar tú y hay alguien que se va a resistir, sean tus niños o tu esposo o tu tía o tu mamá, o si tu esposa o alguien de tu casa quiere cambiar algo, pues puede ser que tú seas el que se resiste. Entonces, esa es parte de la naturaleza humana, la resistencia al cambio. ¿Ustedes les gusta cooperar o se resisten al cambio? A veces nos quedamos en lo cómodo y no queremos hacer ese cambio en la, como Fíjate que dicen, me gustó esa palabra que usaste, Nélida. Nos gusta lo cómodo. Nos la gusta. zona de confort. Estamos en una Exacto. zona de confort y no queremos el cambio. No queremos, ¿verdad? Porque nos da miedito también. Y eso es natural, déjenme decirles, el comportamiento humano así es. O sea, nos da miedo lo incierto. Ya cuando vemos más elementos y vemos más cosas que pueden suceder buenas, me refiero, pues entonces sí, ya no nos resistimos al cambio. Al contrario, abrazamos el cambio. Muy Así bien, es. Nelida. Y el estado de confort es muy padre, ¿no? Porque pues, como dicen, no le muevas, aquí estamos a gusto, ¿verdad? Entonces, no, disculpen, es que me estás sonando el teléfono de nuevo. Ponerle un poquito en modo. Pero también, profe, bueno, mi manera de pensar es, los cambios son buenos. Sí, los cambios son buenos, ¿verdad? Normalmente en las organizaciones, es más, hay muchos ejemplos de organizaciones que no han cambiado y ahí quedan, se mueren. Ejemplos, Kodak, no cambió. Y Kodak ya, no sé si ya desapareció porque parece que empezó a incursionar en otro tipo de tecnologías diferentes de fotografía, pero ya las que ya conocíamos ya no existen, ¿no? Yo trabajé en Sony ya está casi desapareciendo, la competencia lo ha absorbido. Entonces, ¿por qué? Porque es una compañía muy rígida, no cambia, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a haber resistencia, ¿okay? al cambio, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en los slides que siguen. Ya dice, el segundo paso consiste en implementar los nuevos valores, procedimientos y comportamientos en los trabajadores para que estos sean identificados y aceptados e interiorizados. Y en la última etapa, pues, ¿qué pasa? Se refuerzan esos aprendizajes. Entonces, repasando, el cambio organizacional es para movernos de un lugar donde estamos actual a uno nuevo que se desea, se espera además, ¿no? ¿Okay? Pero en el camino va a haber gente que se resiste. ¿Okay? Déjenme ver nada más si esté grabando ya me tengo duda. Sí, estoy grabando. Ok. Bueno, entonces, fíjense en el ejemplo que viene abajo, ahorita que decía, creo que fue Nélida, nos gusta el estado de comodidad. Y a veces en las organizaciones estamos tan ocupados que no vemos que alguien trae una buena solución, algo que nos conviene cambiar. Y no lo queremos escuchar. Fíjense en la foto de abajo, la voy a hacer un poquito más grande para que la puedan apreciar. Imagínense que es la organización y tú estás trabajando muy duro, estás llevando un material de un lado a otro, unos documentos o qué sé yo, y llega alguien con una solución y que le dice, no, gracias, estamos muy ocupados, sácate para allá. Ni siquiera ven las ruedas. Ni siquiera ven las ruedas, ni siquiera vemos que esa persona que trae el cambio te va a ayudar. Entonces, ¿y por qué hacemos eso? Por miedo. Nos resistimos al cambio y nos gusta el status quo, como dijo Nélida. Entonces, eso es común en las organizaciones. Ya a manera de insistir, pues entonces empiezan a desaparecer las resistencias, ¿no? Fíjense, hay un modelo del cambio que se llama el modelo de la raíz cuadrada, el modelo de Kurt Lewin. Dice, el proceso del cambio es fundamental para poner en movimiento a las empresas cuando éstas se encuentran en una especie de letargo, adormecidas en el status quo. ¿Okay? Dice que no les permite avanzar. Entonces, hay un modelo del cambio que se llama modelo de Kurt Lewin en el que se señalan y describen 3 etapas por las que una organización va a pasar ante un proceso de cambio planeado. Ojo, los cambios organizacionales deben planearse de preferencia. Hay momentos en que no es posible porque nos gana el tiempo, pero de preferencia se deben de planear.
Este es el modelo de la raíz cuadrada de Kurt-Lewin. El primer paso, ¿cuál es? A ver si lo ven aquí en esta. La voy a hacer un poquito más grande, la raíz cuadrada. En el inciso A, ¿qué tenemos? Descongelamiento. Es correcto, descongelamiento. Ahí nos vamos a despabilar y vamos a descongelar la situación actual. Pero, ¿qué sucede en esa etapa de descongelamiento? ¿Cuál es el inciso B? Cambio. Cambio. Y fíjense que en esa raíz cuadrada, por eso se le llama, está ejemplificada de esa manera, que cuando empiezan a suceder los cambios, hay una caída de eficiencia, de motivación, de energías, de todo lo que quieran y gusten en la organización, hay una caída. Y todo parece que ese cambio, en vez de ayudarnos, nos está perjudicando, ¿no? Entonces, pero después de cierto tiempo, se empiezan a ajustar ya esos cambios ya de manera más permanente y llegamos a un punto más alto. Nos vamos hasta el inciso D, que es el cambio, el C, que es el cambio en sí, y hasta llegar a un punto D, que es ¿qué? Congelamiento. El recongelamiento. Y ahí ya quedamos en un mejor estado superior de estabilidad, de beneficio, de eficiencia, de todo lo que se buscaba mediante ese cambio planeado. ¿Okay? Entonces, ese es el modelo de Kurt-Lewin. Descongelamiento. Se presentan diferentes síntomas como son el desequilibrio, la insatisfacción, dudas sobre el modo de conducirse. Durante el cambio, las sensaciones son confusas, ya que se presenta desequilibrio, inestabilidad, no estructura e inseguridad. Pero ya cuando llegamos al recongelamiento, muchachos, que ya todos abrazamos el cambio, ya sucedieron las cosas bien, lo que se vive es mayor claridad, un estado de equilibrio, claridad en la situación y adaptabilidad. Entonces, ¿es fácil? No, aquí se dice muy fácil en la raíz cuadrada de Kurt-Lewin, pero no es fácil. Entonces, ¿cuáles son los pasos primordiales del modelo de Kurt-Lewin para el cambio? Descongelamiento, el cambio en sí y recongelamiento. ¿Okay? Está muy padre este modelo porque es fácil de recordar también mediante la raíz cuadrada. Ahí les puse una grafiqueta en el lado derecho que se parece al modelo de Kurt-Lewin. Hay un inicio, hay una finalización y en medio hay algo muy peligroso. A ver si lo alcanzan a ver ahí en rojo. Déjenme le pongo la lupa. Una caída. Algunos El valle de la le llaman desesperación. Valle de la desesperación. Hay gente que no aguanta, muchachos, el cambio organizacional y entran en desesperación, entran en pánico. Es más, yo he vivido algunas etapas de este tipo en las organizaciones y hay gente que prefiere renunciar y luego se arrepienten, ¿verdad? Porque pensaban que el cambio les iba a afectar en gran medida en vez de beneficiarlos y entraron en desesperación, entraron en pánico. Ok. Entonces, en este modelo de la raíz cuadrada o en cualquier otro modelo del cambio, muchachos, existen lo que se llaman fuerzas del cambio. ¿Qué son esas fuerzas del cambio? Fíjense en el cuadrado naranja. Yo tengo una situación actual, digamos, ventas. Yo tengo un negocio de X, pizzas, digamos, y tengo ciertas ventas, estoy en una situación actual. Pero hay una situación que yo quiero vender más pizzas porque de ahí depende mi bienestar personal y familiar. Entonces, hay una situación deseada y yo necesito hacer cambios para llegar a esa situación deseada. ¿Ok? Entonces, ahí actúan dos tipos de fuerzas. Fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Imagínense que esa es una tabla que yo quiero mover hacia la posición de arriba para lograr ese cambio. ¿Cuáles flechas son las fuerzas impulsoras y cuáles son las fuerzas restrictivas? Las fuerzas impulsoras son las de abajo. Las impulsoras son las verdes. Las de abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, y las fuerzas restrictivas son las flechas rojas. Es correcto. Entonces, estas de abajo, muchachos, son las impulsoras. ¿Por qué? Porque son las que me van a mover esa tabla hacia arriba
y voy a llegar dado un momento a la situación deseada. Pero no es fácil. Hay momentos en que existen fuerzas restrictivas que son las rojas, ¿ok? Restrictivas. Entonces, ¿qué características tienen que ser restrictivas? Esas fuerzas, ¿cuáles deben ser mayores para que yo logre mi propósito? Las impulsoras. Las impulsoras. Definitivamente las impulsoras, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles que a veces en las organizaciones, la gente que se resiste al cambio tiene una fuerza impulsora tremenda, porque son líderes natos, son líderes de grupos y son gente grillera y es más, Todas son situaciones impulsoras. exacto. Entonces, cuando una organización va a enfrentar un proceso de cambio, tienes que detectar a esos líderes y convencerlos primeros a ellos antes de empezar todo el proceso de cambio, muchachos. Porque si no, esas personas van a hacer que esas flechas rojas estén bien gigantes y las verdes bien pequeñas. Entonces, vas a sufrir para establecer un cambio organizacional. ¿Ok? Entonces, esas fuerzas impulsoras necesitan ser muy grandes. Ejemplo de nuestra vida real. Un cambio que tú quieres hacer. Tú tienes un automóvil viejo, es tu estado actual, y falla cada rato, más en tiempo de frío que la batería empieza a batallar, y el monito, bueno, ya los carros no traen monito como antes, ya me oí muy viejo. Antes traían un monito, el alternador te falla y ese tipo de cosas. Y tú dices, no hombre, ya es tiempo de cambiar. Necesito hacer un cambio. Deseo un cambio. Y ese cambio, mi estado deseado es un automóvil nuevo. Fuerzas impulsoras. ¿Quién me lee las de la izquierda, las impulsoras? Edgar Misael, ¿dijiste tú o qué? Mariela, ¿dijo Mariela? Yo, Sí. profe. A ver, Mariela, ya se apuntó Mariela. Adelante, Mariela. Fuerza impulsora. En rebaja, baja tasa de financiación, costo de reparación del automóvil viejo, símbolos de estatus. Muy bien. Esas serían fuerzas impulsoras, Mariela. ¿Alguna otra que a ti se te ocurra? Si tú quieres comprar un carro, cambiar de un automóvil viejo a uno nuevo, ¿qué otra fuerza diferente a las que están ahí te puede impulsar para lograr ese cambio deseado? Puede haber otras, ¿eh? Estas venían ahí en el libro. Pero entre más fuerzas impulsoras haya, la voy a poner aquí, va a ser mejor, ¿verdad? Porque si se fijan que en el lado derecho tenemos fuerzas restrictivas y son muchas. Eso no es conveniente. ¿Qué te puede mover a ti como persona para lograr ese cambio deseado? Esto es un caso de la vida personal. En las organizaciones es lo mismo, muchachos. Se hace un análisis similar y empezamos a ver cuáles fuerzas son las que nos impulsan, pero también cuáles son las que nos restringen. ¿Ok? Las restrictivas, por ejemplo, aquí viene pagos altos. Dice, mejor un bote. Esa es la esposa que dice, no compres carro, mejor cómprate una lanchita para ir allá a la pesca, allá a la presa. El esposo o la esposa también van a querer uno. El automóvil viejo no se ha pagado todavía, pues ¿cómo voy a querer uno nuevo si todavía debo? El trabajo no es muy seguro. Tengo un hijo en la universidad o dos. Tengo que pagar cuentas, la casa, el Coppel o lo que sea. Entonces son fuerzas restrictivas. Entonces, el secreto en las organizaciones, Profe, a ver, en impulsoras. ¿Quién iba a profe, decir? en la impulsora ay, perdón. Habla. Nélida, En la adelante, Nélida. impulsora también puede ser, profe, que alguien tenga así pues un dinerito guardado, ¿no? Que lo impulse a Tengo comprarse ahorros. un automóvil nuevo. Muy bien, esa es una fuerza impulsora. Si ya tengo ahorrado lo del enganche, ya la hice. Perfecto. También en impulsoras puede ser un automóvil más grande que el que haya está pequeño y la familia creció. Sobre todo si ya tenemos más huercos, decimos acá en el norte, ¿verdad? Éramos 3 y cabíamos en el carro, pero ahora necesito una camioneta doble cabina porque ya somos 5 para poder cargar cosas porque hay que comprar un refri nuevo y todo. Automóvil más grande que se requiere por necesidad de la familia. También, ¿no? Tomar en cuenta, profe, que si compras el automóvil nuevo, vas a batallar menos,
¿Por qué? Porque no se te va a descomponer tan Exacto. rápido. No descomposturas. Creo que ahí venía algo similar arriba, pero aquí lo agregamos. No descomposturas. Vas a pagar el mantenimiento porque por los carros del año tienes que también darle su mantenimiento en la agencia, pero a largo plazo pues te conviene, ¿no? No descomposturas. Entonces si se fijan que le empezamos a poner más y más flechas a las fuerzas impulsoras. Ese es el secreto de las organizaciones, muchachos. Otro ejemplo, fuerzas del cambio en el lado derecho. Si yo trabajo en una fábrica y ya los equipos son obsoletos, las de la izquierda, ¿qué son? Y las de la derecha, ¿qué son? Fíjense bien. Repito, trabajo en una fábrica, el equipo ya es obsoleto, las máquinas o las computadoras, lo que sea, y tengo fuerzas impulsoras y restrictivas. ¿Cuáles son cuáles? Las de cambio son impulsoras. Las fuerzas del cambio son las impulsoras. Las de la izquierda. Así es. ¿Okay? Sí. Estas son las impulsoras. Perfecto. Y es correcto, fíjense, en impulsoras viene, clientes quieren nuevos productos, aumentar la velocidad de producción, aumentar la cantidad producida, mejorar el control sobre costos de mantenimiento. Entonces, los equipos viejos pues, ya tienen muchas fuerzas restrictivas, que son las de la derecha. Se eliminan las horas extras de los empleados, el personal tiene miedo a la tecnología nueva, el impacto ambiental de la sustitución del equipo, el costo, interrupciones en los procesos por el cambio. Entonces, estas son restrictivas. Muy bien. Entonces, ya ustedes tienen ya más noción ahorita de lo que es un cambio organizacional. Ese de la derecha es típico en las organizaciones, ¿sí? A lo mejor similar dependiendo del tipo de empresa a la que pertenezcas. Y bueno, ya vamos a mediarlo, voy a dar un poquito al acelerador, de adentro hacia afuera. Se dice que el cambio entonces en las organizaciones, muchachos, esta frase me gusta de Stephen Covey, dice que el cambio es una puerta que se abre de adentro hacia afuera. Es una analogía realmente. ¿Qué quiere decir? Que el cambio organizacional en una compañía lo va a originar un líder, una persona, pero primero esa persona necesita cambiar antes de querer cambiar a toda la organización. A eso se refiere esta frase de que el cambio es una fuerza, una puerta que se abre de adentro hacia afuera. O sea, primero empezando convencidos nosotros mismos. ¿Okay? Y bueno, pues el cambio lleva implícito un proceso de desaprendizaje y aprendizaje. Desaprender de lo que ya estabas acostumbrado, tus disciplinas viejas, tus ritos, tus costumbres viejas, y adoptar lo nuevo. ¿Okay? Entonces, eso es parte del cambio organizacional, adoptar lo nuevo. Ok, al inicio del tema había comentado que hay básicamente dos tipos de cambio. El cambio reactivo y el cambio anticipatorio. Casi nos dice el significado cada uno de ellos nomás de escucharlo, ¿no? Es una pregunta creo que de cuestionario. El cambio reactivo, ¿qué es? Es cuando yo reacciono, yo ya sentí que tengo que cambiar y que ese cambio es urgente, muchachos. Ya es una reacción la que yo hago a ese cambio. Dice, es el que presenta en una organización como respuesta a una coyuntura determinada. Es una coyuntura, un problema, una disyuntiva que se presenta. Ok, entonces ya es una respuesta de una reacción a un problema que empezó a suceder. Ok, sin embargo, fíjense, el cambio anticipatorio es aquel que busca adelantarse a las situaciones del entorno o a las propias del interior de la empresa, o sea, te adelantas. ¿Okay? Y busca ajustar la organización a aquello que se espera de ella en el futuro. ¿Okay? Entonces son muy diferentes. En la primera, ahí como ven en la foto, es un cambio reactivo. Ya ves que la competencia ya llegaron un montón y te quieren tumbar la puerta. ¿Cuál es tu reacción? Pues detener la puerta y hacer algún cambio para que no te invada la competencia, ¿no? Pero a veces ya es demasiado tarde el cambio reactivo, muchachos. De hecho, el libro que les recomendé, el de ¿Quién se movió mi queso? Habla de esto precisamente, de que el cambio reactivo no es bueno, hay que anticiparse cambios. ¿Okay? Y pues bueno, precisamente el cambio anticipativo es lo más sano en las organizaciones. Fíjense, esta filmina me encanta. La historia está llena de gigantes, hablando organizacionalmente, que no se pudieron así como cambiar, actualizar, cambiar,
Evolucionar. Evolucionar. Ok, entonces déjenme leer. Agarro mi plumita. Entonces, esos gigantes, me gustó evolucionar. Agarré la pluma amarilla, no sé por qué. Hay una frase, por ejemplo, ¿por qué murieron? ¿Qué murieron los animales que vienen allí? No pudieron Pues hay evolucionar. dos historias, lo he visto en el libro de mi hijo y dice que Aprendemos por de los las tareas de los meteoritos. niños también, ¿verdad? Sí, ya sé. A ver, ¿cuál es? ¿Hay una teoría de los meteoritos o de un meteorito? ¿Cuál otra? Ah, ya no me acuerdo de la otra. ¿Qué dijeron? ¿Evolucionar? ¿Algo más me dijeron? Cambiar, Cambiar. Cambiar. Actualizar. Actualizar, esa me gustó, actualizar. O también otra que empieza con A, que también me gusta, adaptar. Entonces, hay organizaciones, muchachos, que eran unos gigantes, así como esos dinosaurios. Kodak era un gigante, IBM era un gigante, Nokia en telefonía. Eran gigantes, ¿verdad? Entonces, no adoptaron el cambio a tiempo. No pudieron evolucionar y murieron. Entonces, organizacionalmente eso es importante. Porque hay que cambiar. Fíjense esta analogía del tiempo. Hay un libro que se llama Future Shock de Alvin Toffler. Relata que el humano ha habitado el planeta durante los últimos 50,000 años. Hablando de ciencia, porque meternos en religión. Entonces, el humano ha estado en la Tierra durante 50,000 años. Si asumimos ciclos generacionales promedio, imagínate que vivimos promedio 62 años nada más. ¿Ok? Ahorita pues ya es más, la esperanza de vida es más alta. Pero si esos 50,000 años yo los divido entre 62, nos da aproximadamente 800. Significaría 8 ciclos generacionales en esos 50,000 años, ¿ok? Entonces fíjense, en esos 800 ciclos generacionales, durante 650 el hombre ha vivido en las cavernas. ¿Okay? De 800, 650 el hombre ha estado en las cavernas. Muchísimo tiempo, ¿no? Como un, no sé, como un 70% del tiempo de los 800 ciclos. nunca evolucionó. Nunca evolucionó o tardamos mucho en evolucionar. O sea, lleva apenas 150 años evolucionando. Exacto. Y fíjense, solamente durante los últimos 70 ciclos se ha podido comunicar a través de las generaciones, de una generación a otra hablo. ¿Tú conoces a tus bisabuelos? A tus abuelitos sí, a tus bisabuelos no creo. No. No, bisabuelos no. Antes, y era la cuestión, ¿cómo se llama? Los hombres primitivos salían a cazar y ya no regresaban, ¿no? Entonces dejaban a la mujer embarazada y total, ¿no? De comunicación de una generación a otra, únicamente llevamos los últimos 70 ciclos de hacerlo. ¿Ok? Solamente en el transcurso de los últimos 9 ciclos ha existido la palabra impresa. ¿Por qué? Porque la imprenta se inventó en 1453, hace 9 ciclos de 62 años. ¿Okay? Entonces, 9 ciclos de 800, pues es nada. ¿Te fijas? El tiempo que sorprendente es. Dice, solamente durante los últimos 4 ciclos se ha podido medir el tiempo con precisión, jóvenes. 4 ciclos, nada más. Y lo más sorprendente, el lado derecho, dice, solamente durante los últimos 3 ciclos ha existido el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico se inventó en 1834. Entonces, solamente llevamos 3 ciclos usando el motor eléctrico. Y dicen por ahí que Nikola Tesla inventó otros motores de inducción magnética y todo eso, pero que no salieron a la luz. Eso hubiera cambiado más las cosas en la actualidad, pero 3 ciclos con el motor eléctrico. Entonces, la mayor parte de la tecnología que conocemos ha sido desarrollada durante nuestra propia generación. Ahorita ya no conocemos cosas que se inventaron ahí que nuestros papás vivieron y tuvieron. Todo lo que tenemos se ha inventado en esta generación.
Entonces, pues podemos comprender por qué el hombre moderno se siente abrumado por el cambio, ¿no? Las organizaciones también para allá van. Dice, una persona que hoy en día lee una edición del New York Times habrá adquirido la misma cantidad de información que durante toda su vida adquirió un antepasado en el siglo XV. Nada más de leer una edición del New York Times. Entonces, el cambio es sorprendente ahorita, muchachos, en la actualidad. Filomena, me encantó para hacer nada más una reflexión de que las organizaciones realmente tenemos que estar ajustándonos a los cambios que todo el entorno nos está dictando, ¿no? El tiempo corre, pero que sí, muy rápido. Fíjense, ¿a cuál pertenecen ustedes? A ver, vamos a hacer aquí un ejercicio. Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios. Dice aquí, los baby boomers, que también somos conocidos como análogos, son generaciones de 1964, del 46 al 64. Yo ya la brinqué de allí. Ellos han vivido la Guerra Fría, Woodstock, las tecnologías de información fue la televisión, el teléfono es el análogo, son reflexivos y lentos para las compras y tienen su motivación es el orden y la estructura. Yo pertenezco a la siguiente, la generación X, inmigrantes digitales del 65 al 79, yo soy del 65. Igual yo, profe. Somos de la camada, Nelly. Sí. Bueno, nosotros somos generación X, déjame decirte. Vivimos desde el muro de Berlín, las etapas tempranas de la telefonía celular, las tecnologías de información, ahí nació la computadora, el correo electrónico. En compra somos reflexivos y lentos, nos gusta pensarla. Y en motivación, pues nos motivan los logros y las metas. Son características globales, ¿verdad? No quiere decir que son cumplidas en el 100% de nosotros. Los millennials, que es la generación Y. Fíjense, ahorita de la población mundial, el 42% son millennials. Son de 1980 a 1999. Se me hace que aquí tenemos muchos millennials, ¿verdad? Sí, profe, yo soy uno. Sí. Okay. Sí, yo también. También, Yo Eglán. también. Sí, yo también. También Sí, yo, Laura profe. Cedillo también. Sí, 99 también. fíjense, Yo también, profe. ustedes tienen el privilegio de ser millennials, son la mayor cantidad de población, el 42%. Han vivido la globalización, el evento del 911 de las torres de gemelas y pues la parte de las tecnologías de información, ya celulares y tabletas, redes sociales, toman decisiones inmediatas y la motivación que tienen es socializar y disfrutar. Esos son más de los millennials, fíjense. Y los actuales, bueno, ya del 2000 en adelante, que son nativos digitales, aquí habrá jovenazos, algunos ya en esta categoría. Del 2000 en adelante ha habido el calentamiento global, han tenido ya comunicaciones ya Wi-Fi y todo ese show. Ventas, quieren todo de inmediato y cosas a cambio. Y en motivación, les gusta contribuir y les gusta la movilidad. Ya si suman los millennials y la generación Z, son 42 más 17. A ver, contadores, ustedes son buenos contadores, ¿cuánto me da? 59% de la población son Sí, millennials o la generación Z son centennials, se le llama. Entonces, pues a ustedes les tocan todos los cambios. Ya para terminar, la naturaleza del cambio. Las personas han resistido el cambio siempre. Les decía hace rato, es una parte de nuestra naturaleza humana. Pero ¿qué creen? Nuestros sistemas administrativos en las organizaciones han sido diseñadas para evitar resistir el cambio, ¿sí? A través de reglamentos, de disciplinas, etcétera. Entonces, hay ambientes que propician la participación y el cambio y otros que lo inhiben, muchachos. Entonces, pero como humanos, normalmente no resistimos al cambio. ¿Okay? Entonces, las personas normalmente cambian, creo que esta es la última pregunta del cuestionario, cambian por dos razones. ¿Cuál les gustaría a ustedes para cambiar? A ver, en tu casa, imagínate que vas a cambiar, olvídate de la organización, primero en tu casa. ¿Por temor a las consecuencias o por emoción de un beneficio potencial? Por emoción, bueno, depende de la
pensamiento de cada emoción de persona. beneficio. Dijo un alumno que yo tenía, depende del manazo, profe. Fíjense, normalmente a veces cambiamos porque nos amenazan, ¿no? Y si no cambias, como quiera va a suceder algo. Entonces cambias porque tienes una consecuencia. Y en las organizaciones sí sucede, ¿eh? O cambias por la emoción o te convencieron de que potencialmente puedes tener un beneficio. Algo te puede, o dinero, o una prestación en la organización, o la cultura organizacional, el ambiente de trabajo, una computadora nueva que vas a usar para trabajar más a gusto, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el que más nos conviene? Humanos como personas. Nos conviene el mejor, el de emoción a un beneficio potencial, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, Sí. miren, ustedes todos como profesionistas, cuando nosotros encontremos un cambio organizacional o nos enfrentemos o nos toque ser incluso promovedores de un cambio organizacional, tenemos que tener en cuenta esto, muchachos, ofrecer a la gente un beneficio potencial y con eso vas a eliminar la resistencia al cambio. Vamos a llenar esta tablita ya por último. Yo tengo un tren. Tengo tres posibles escenarios y ese tren se llama el tren del cambio. ¿Okay? Y es una tablita de 3x3 que hay que llenar. Ya vienen algunos campos llenos incluso. Voy a llenar uno de ellos para que ustedes me ayuden a llenar los demás. Voy a agarrar la pluma verde. Okay. Por ejemplo, tengo 3 grupos ante el cambio. Okay. El cambio es el tren del cambio. El primer grupo, pues no sé cómo se llame, pero en el último sí tengo un nombre, es un grupo opositor al cambio. Entonces, los otros 2 van a tener un nombre. ¿Okay? Por ejemplo, voy a llenar el del medio. Este del medio, yo sé que este es un grupo que está a favor del cambio. ¿Por qué sé que está a favor? Porque va a ser beneficiado con dinero. Por eso sé que está a favor. Ese va a ser su resultado. Y su alegoría, la alegoría interprétese como un estado de ánimo. Voy a poner aquí una cara sabritas. Normalmente, ante el tren del cambio, el grupo de gente que está a favor en las organizaciones son beneficiados, ya sea con dinero, en especie, o con algo intangible pudiera ser. Y la alegoría es que se suben al tren del cambio y se quedan con una carita feliz. ¿Ok? Se suben al tren. Ayúdenme a llenar el primer renglón o el último, el que se les haga más fácil. El opositor, el último, es más fácil. A ver. Y en el tren del cambio hay un grupo de gente que son opositores. ¿Cuál sería el resultado? Ahí viene ya el dibujito. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le ponemos? La muerte, ¿no? Es el resultado. La muerte. Negativo. Riesgos. Muerte, algún resultado negativo. No a Sinónimos. favor. No a favor. Okay. Alguna consecuencia también, digamos. Riesgos. Riesgos. Okay. Problemas. Son esos problemas también. Ya la gente los va a tachar Ponen como resistencia al cambio. Exacto, tienen resistencia al cambio, son resistivos. Entonces, tengo esos posibles resultados que estamos poniendo allí, ¿no? Resistencia, resistivos. Y bueno, ¿qué alegoría van a tener? ¿Cómo le pongo a la carita? ¿Será carita feliz? No. Triste. Carita triste. Ah, triste. Carita triste, ¿verdad? O asustada. Asustada o hasta con unos X ahí en los ojos que se lo llevó el tren. Ah, ya les dije. La alegoría entonces, si el otro se subió al tren, ¿qué le hizo el tren? ¿Se subió o no? No, pues no se subió. Se lo lleva el tren. Se lo llevó. Se lo lleva el tren o lo atropella el tren. ¿Ok? Lo atropella. Y nos queda un grupo. Ese está interesante, ese grupo, el primero. El primero, ¿qué le pongo? ¿Qué grupo será? Si no está ni a favor ni es opositor. Está en contra. Pero está en contra, ya es el tercero, es el opositor. Estático. Está en duda. Está en duda, me gustó esa. Está estático. Sí, Y hay no se varios-
Porque dice que se queda en el andén. Exacto. Está en duda, está estático, está con incertidumbre. No sabe ni si fue un ni fa. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. ¿El resultado cuál sería? ¿Se queda igual? Se queda igual. No avanza. No avanza. Correcto. Se queda igual. No avanza. ¿Y la alegoría? ¿Qué carita le pongo primero? Los ojitos. Y así la boca chata nada más. Pues Boca chata. Y utiliza. ni se sonríe ni se martiriza, se queda en el andén. Y Sí. se pudo haber beneficiado con algo, pero no se benefició porque no abrazó el cambio. Ojo, muchachos. Pensativo. Se quedó pensativo. Yo les voy a preguntar, de esos 3 grupos de personas, ¿cuál será el más peligroso en una organización ante un proyecto de cambio? El opositor. El opositor. Los opositores. ¿Este es peligroso de alguna manera? Ok, muy bien. ¿Quién más? Peligroso ante la organización. Este peligroso va a tener muchas fuerzas opositoras al cambio, ¿verdad? Okay. Son demasiados negativos. Son muy negativos. Ahora, hay una ventaja, los opositores se declaran como opositores, no se andan ocultando, no se andan con medias tazas. El problema es que estos de aquí, los que están en dudas, estáticos, están bajo incertidumbre, aquí me faltó incertidumbre. Estos son más peligrosos, compañeros, para los proyectos de cambio organizacional. ¿Por qué? Porque estos son opositores potenciales, pero no te van a decir. Te van a actuar y te van a poner fuerzas opositoras sin que te des cuenta. Esos son muy peligrosos en las organizaciones ante un cambio organizacional. Y bueno, les había dicho que ya es el último, el cerdo y la gallina ante el cambio. Entonces, hay fuerzas opositoras y fuerzas que favorecen el cambio. Fíjense esta fábula del cerdo y la gallina. Está un cerdo y una gallina. El cerdo y la gallina se encuentran en la calle. Y la gallina mira al cerdo y le dice, hey, ¿por qué no ponemos un restaurante? ¿Okay? Y la gallina piensa un poco y le dice, ¿por qué no le llamamos huevos con jamón? El cerdo le contesta y dice, lo siento, pero no, dice el cerdo, yo estaría comprometido, pero tú solamente estarías involucrada. ¿Por qué? Porque la gallina va a poner huevos y no le va a pasar nada, pero el jamón, el cerdo, ¿qué va a poner? El jamón, y se lo va a llevar el payaso. ¿Okay? Entonces, ante el cambio organizacional, muchachos, hay gente que se compromete y hay gente que no se compromete. Lo ideal es de que sí nos comprometamos ante el cambio. ¿Okay? Y bueno, pues aquí terminó la sesión, la 8, ya nada más nos falta 9, va a ser más cortita, se los prometo. Vamos a hacer un pequeño break. ¿Qué hora es? 3:48. Profesor. Sí, dime. Guadalupe Limas me dijo que no se podía conectar a la clase porque en su rancho se había ido la luz. Que se le podía. ¿Guadalupe qué es? Rosales Limas, creo. Rosales Limas, aquí ya lo estoy apuntando. Ok, ya la anoté, gracias. ¿En cuánto regresamos, jóvenes? A las 4 en punto, porque ya se hizo un poquito tarde. Voy a dejar de grabar por lo pronto.